Juan capítulo 14, versículo 15, y cuando lo tenga diga un amén. It's John 14, verse 15 and 16. El tema de este mensaje es frutos de su amor. Frutos de su amor. Y dice la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os daré otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Como decía, el tema de esta noche es frutos de su amor. Dígale al que está a su lado, frutos de su amor. Y usted dirá, ¿qué es el fruto del amor? ¿O el amor de quién? Bueno, le adelanto que estamos hablando del amor de Dios. Nosotros somos el fruto del amor grande que el Señor tuvo con nosotros, que Dios tuvo con nosotros. Y consideraba mucho el pasaje que nuestro pastor predicaba el día domingo cuando leímos en Isaías capítulo 64. Si vamos a ir rápidamente. Isaías 64. Isaiah 64. Verse 6 through 8, versículos de 6 al 8. Y dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caemos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro, y no dejaste marchitar en perder de nuestras maldades. Es importante reconocer de dónde nos sacó el Señor. Como humanidad, como creación, y ahora como formados parte de la familia, o como la palabra lo dice, adoptados como hijos de nuestro Dios. Entonces, ese es un regalo grande que el Señor nos ha dado. Y por lo tanto es importante saber de dónde Dios nos sacó. Es imposible saber hacia dónde vas si no sabes de dónde vienes. Entonces es importante que sepamos que el Señor no simplemente nos dijo que nos ama porque sí, sino que nos amó porque nosotros estábamos completamente sucios, estábamos completamente en lo opuesto de lo que es la voluntad de Dios. Entonces vamos ahora en esta noche a profundizarnos en qué es ser fruto del amor de Dios. ¿Y por qué no comenzar en un mejor lugar que en el Génesis? Vamos a Génesis 1, versículo 31. Génesis 1, 31. Y dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Este fue el día en que el Señor creó al hombre y a la mujer. Y no solo lo creó, sino que lo bendijo y dijo de que lo que había creado era bueno. En la porción de Isaías, me gusta la traducción en inglés porque dice de que nosotros somos unclean. O sea, da más detalle de que no solo estamos manchados, pero era algo que era perfecto, creación por Dios. Pero en algún momento algo lo corrompió, algo lo dañó de su estado original. ¿Y qué es eso? Es el pecado. Es el pecado el que nos puso en enemistad y nos destituyó de lo que es la medida del varón perfecto, que solo existe uno y conocemos su nombre y es Cristo. Entonces es importante de que nosotros sepamos de que cuando fuimos creados, el Señor nos creó y Él dijo que era bueno, tanto cuando creó al hombre como cuando creó a la mujer y toda su creación. Y mucho más que eso, dice de que al hombre le dio potestad sobre toda la creación, sobre las aves, sobre todo lo que caminaba y todo lo que respiraba. Usted podrá decir, eso no es muy diferente a lo que existe hoy, pero en realidad el hombre en ese momento, en este parte de la Biblia, es cuando fue la caída, cuando entró el pecado en la humanidad. Y por lo tanto no podemos creer que nosotros somos distintos, o en algún momento podríamos pensar, si yo hubiera sido Adán o si yo hubiera sido Eva, yo no hubiera cometido ese pecado. En algún momento se le ha cruzado eso quizá por la mente. Pero lo que
la historia nos da a entender, no solo como historia, sino como un hecho es de que cada uno de nosotros hubiera cometido y hubiera caído delante de la tentación igual que ellos lo hicieron. Y por lo tanto, se puede concluir de que tanto ellos como todos los de la humanidad estamos delante de un Dios y tenemos que rendir cuentas a un Dios. Tenemos que venir a los pies de Cristo y solamente nosotros siendo redimidos por medio de Jesucristo y el precio que Él pagó, nosotros ahora somos formados partes de sus hijos. Entonces, reconocer de dónde salimos, ahora nosotros sabiendo que somos más que creación. Usted tal vez ha escuchado en algún momento a alguien decir, todos somos hijos de Dios. Quizá alguien de alguna otra religión o de otra creencia dice, toda la creación somos los hijos de Dios. Y se escucha muy Bob Marley, se escucha muy bonito, se escucha muy amor y paz, pero no es la realidad de la Escritura. Todos somos creación, sí, somos creación, pero no todos tenemos el privilegio y el regalo de ser llamados hijos de Dios. Y ese es un regalo que usted tiene y parte de la evidencia de eso es que usted está aquí hoy. De que usted ahora en verdad puede buscar de la presencia de Dios, puede buscar de la voluntad de Dios y más que eso, deleitarse en el gozo del Señor. Y una de las cosas en las que miraba esta semana mientras estudiaba para este mensaje era el credo de los apóstoles. Y quizá usted sea familiar con eso o tal vez no, pero hay una parte muy importante de la que vamos a examinar sobre el credo de los apóstoles. Y algo que me tomaba por sorpresa es de que frecuentemente cuando hablamos de Cristo, ya sea a un familiar, a una amistad, o incluso cuando predicamos, nos referimos a Dios Padre o nos referimos a Cristo el Hijo, pero raramente escuchamos a alguien hablar de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Y qué curioso de que poco escuchamos o hablamos de esta persona cuando es la persona que promete estar con nosotros hasta el fin. Cuando es la persona que promete estar con nosotros día con día, situación cual sea, Él está con nosotros. Es el que obra en nosotros todos los días, el que nos lleva a un mayor arrepentimiento. Porque el arrepentimiento no simplemente fue el día en que usted se dio cuenta que era pecador. El arrepentimiento es día con día reconocer más lo poco que yo soy y lo grande que Cristo es. Entonces, día con día llegamos a un entendimiento mayor de lo que es ahora nosotros seguir a Cristo. Entonces, dos cosas que vamos a ver rápidamente es, número uno, cómo opera la Trinidad, pero más que todo vamos a enfocarnos en el Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo obra en nosotros. Porque el Espíritu Santo opera dentro de la Trinidad. El Espíritu Santo es Dios, Cristo es Dios y el Padre es Dios. Y quizás se querrá rascar la cabeza y decir eso es algo confuso, pero tenemos que entender de que creemos en esto, es algo fundamental para nosotros creer en la Trinidad. Sin embargo, puede aliviarse en saber de que el entenderlo en su plenitud es algo que nos llevará quizá toda esta vida. Porque nuestro Señor es infinito y nuestra mente es finita. Por lo tanto, es imposible entenderlo en su plenitud, pero podemos entenderlo un poco más que el día de ayer. Entonces, primero veremos cómo opera Dios en la Trinidad. Bueno, Él opera porque vemos desde el Génesis cuando dice de que crearon los tres. En el principio, Elohim creó los cielos y la tierra. Los tres, un verbo plural. Entonces vemos de que los tres están presentes desde el principio. El Espíritu Santo no vino a ser un ser creado cuando Cristo ascendió después de su resurrección. El Espíritu Santo como Cristo, el Hijo y el Padre, los tres han coexistido desde la eternidad. Y usted podrá decir cuándo comenzó la eternidad. Y créame que lo he tratado de pensar y me comienzo a volver un poco loco. Entonces no lo hagan, no se lo recomiendo. Es imaginarse un círculo en su mente y nunca inicia, nunca termina, así como el anillo que usted quizá tenga en su mano. Así que entrando al punto número 1, decíamos que vamos a ver lo que es el
credo de los apóstoles y en especial la parte donde dice, creo en el Espíritu Santo, en la iglesia, en la Santa Iglesia Católica y la comunión de los santos. Y antes que diga, hermano, se equivocó de iglesia, va a entender por qué dice católica. Entonces, y el punto número 1 es, el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu, digamos lo que no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es simplemente un poder que no tiene personalidad, que no tiene características. No es simplemente una fuerza impersonal, sino que es una persona completamente siendo Dios, que tiene razonamiento y tiene sus características. Entonces, sepamos de que el Espíritu Santo muchas veces en el lenguaje del creyente se ocupa como que si fuera un amuleto de la buena suerte. Muchas veces decimos, oh sí, yo sé que el Espíritu Santo me va a ayudar o me va a dar la fuerza, y efectivamente lo hace, pero no, el Espíritu Santo no solo está ahí para cuando nosotros necesitamos darle sobar una lámpara y que salga el genio para nuestros 3 deseos, sino que Él está para nosotros buscarlo en todo momento y saber que Él está presente en nuestras vidas. Entonces, como dijimos, el punto número 1 es Espíritu Santo es una persona. Y un ejemplo que podemos tener es cuando alguien ha dicho, el Espíritu Santo no es el Espíritu Santo no es lo que nos santifica, sino que el Espíritu Santo es quien nos santifica. ¿Por qué? Porque es una persona. Como dije, no es un sentimiento, no es una fuerza que flota en el aire. Claro, a nuestro ojo humano quizá no sea visible, pero créame que es muy real. Es muy real, porque si no fuese de esa manera, la palabra que tenemos hoy en día no tuviera validez. Pero dice que la palabra está completamente inspirada por el Espíritu de Dios. Y cada vez vemos más y más la importancia del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, que nuestro lenguaje cambie de referirnos al Espíritu Santo como un objeto y reconocer su presencia en la vida de cada uno de nosotros. El Espíritu Santo, vemos de que en el principio dice que estaba sobre la faz de la tierra y de las aguas, y trajo luz y trajo orden a donde había desorden. De la misma manera, usted podría decir que hay un paralelo en la vida del creyente, que donde había un desorden, donde había un desenfreno, donde el pecado reinaba, ahora Cristo está puesto en el trono de nuestro corazón y somos sometidos a su voluntad. Somos sometidos a nosotros respetar los estatutos y, como decía, los mandamientos de nuestro Señor. Ahora, ¿es difícil hacerlo, humanamente hablando? Claro que sí. Pero el Señor se adelantó en decirnos de que cuando nosotros fallemos, tenemos al Consolador. Pero no solo tenemos al Consolador, sino que tenemos, Él dice, les enviaré a otro Consolador. Cristo dice, le pedirá al Padre que nos mande a otro Consolador. Y esa palabra es muy importante para que nosotros entendamos el rol completo de cada uno de los 3 en la Trinidad. Si nosotros creemos que la palabra es inspirada, nosotros también creemos que la palabra está respaldada completamente por Dios. Porque no solo fueron palabras que escribieron autores y personas que Dios escogió, sino que fueron las palabras de Dios mismo que fueron puestas en estos hombres y para que fuesen escritas y que tengan la misma validez de hace miles de años al día de hoy también. No es un libro que solo debe colectar polvo en nuestros carros o en nuestra casa, o bueno, digo por otras personas, ustedes no, ¿verdad? Pero claro que esta palabra debemos meditar en ella día con día y noche tras noche, así sea un capítulo por día, así sea 3, 5 capítulos, lo que usted guste. No hay exceso de alimento con la palabra del Señor. En contrario con la dieta que llevamos normalmente, en eso sí podemos excedernos, pero con la palabra de Dios no. Con la palabra de Dios podemos y debemos meditar en ella de día y de noche. Entonces, eso es el comienzo para nosotros, para entender quién es el Espíritu Santo y cómo opera Él en nuestra vida. El comienzo de nuestro proceso, de nuestro crecimiento en la gracia de Dios. Lindo nombre, ¿verdad? El de nuestra iglesia.
Y también lo que nosotros llamamos la madurez espiritual, o lo que la palabra se refiere como la santificación. Es algo y una obra exclusiva del Espíritu Santo también. Eso no es algo que hago yo, eso no es algo que hace usted. Todo lo bueno que usted hace y logra hacer bajo la voluntad de Dios, ese es el Espíritu Santo que está obrando en la vida de nosotros. Y en la vida del creyente es evidente. ¿Por qué? Porque dice de que no solo mora Él dentro de nosotros, pero algo se hace manifiesto y es el fruto del Espíritu. Se hace evidente el fruto del Espíritu. Dígale al que está a su lado, fruto del Espíritu. Y pregúntese a usted mismo, no me lo tiene que responder. ¿Tengo el fruto del Espíritu Santo? ¿Tengo el fruto del Espíritu Santo? La ética y la vida del creyente son tan dependientes del Espíritu Santo que nuestra vida debe mostrar el fruto. No es opcional. La evidencia de un creyente que ha sido rescatado, ha sido salvado y ha sido transformado es de que ahora obra para todo, como dice, que nos hizo para toda buena obra en Cristo Jesús. Entonces, antes para nosotros era imposible. No simplemente era difícil, no simplemente era algo que tal vez podíamos hacer, era completamente imposible hacerlo. Pero ahora, tenemos ahora el Espíritu Santo. Y cada vez se convierte más y más vital la persona del Espíritu Santo y lo que Él hace en nuestra vida. Veamos nuevamente en Juan capítulo 14, el primer versículo que leímos. Juan 14, 15 y 16 dice, si me amáis, comencemos con eso. ¿Quiénes pueden amar a Dios? ¿Es posible alguien que no ha llegado a un arrepentimiento amar a Dios? No. Entonces sabemos que esta es una descripción exclusiva a los creyentes. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Es imposible a alguien que no tiene a Dios poder seguir sus mandamientos. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que estéis con vosotros para siempre. Y vamos a ver lo que es la palabra consolador. Y la palabra consolador en lo que es el griego es la palabra parakletos. Y es una palabra conjunta, compuesta de dos diferentes palabras. Para entender su significado a una profundidad, tenemos que entender exactamente qué nos está diciendo. Porque cuando escuchamos la palabra consolador, simplemente nos imaginamos a una persona que nos dice, todo va a estar bien. Que nos toca el hombro y dice, it's okay, everything's going to be okay. El Espíritu Santo es una persona que hace mucho más que simplemente eso. Entonces, en nuestro lenguaje actual, la palabra consolador, la definición de la palabra consolador es un poco pobre. Entonces, veamos qué en verdad quiere decir la palabra consolador. Bueno, está compuesta de la palabra, dijimos en griego, parakletos. Y la primera parte, para, quiere decir al lado de o a la par de. Entonces está junto a algo. Y la palabra kaleo, que es el verbo de kleiros, es el sustantivo y quiere decir llamado. Entonces el Espíritu Santo es mucho más que simplemente el que nos consuela. Él lo hace, claro que sí, pero es mucho más que esto. Entonces debemos preguntarnos quién es el Parakletos en nuestra vida. Y instantáneamente diríamos el Espíritu Santo. Sí, pero a la misma vez, leamos detalladamente el versículo 16. Dice, y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador. Quiere decir de que coexiste con alguien más. Y nos está dando a entender claramente de que coexiste con Dios Padre y Dios Hijo. Y también nos da a entender de que coexiste con sus hijos. Coexiste con los que ahora se llaman los santos. Hemos leído las cartas de Pablo cuando él se refiere a las iglesias como sus santos. Y yo sé que ese título nos queda grande, pero no somos santos porque en sí seamos puros, sino porque el que está dentro de nosotros es santo. Entonces, por lo tanto, nos deja saber que Él está con nosotros en todo momento. Usted puede tener la seguridad de que tanto cuando duerme, cuando está en su trabajo,
cuando usted sale con su familia y haga lo que sea durante el día, el Espíritu Santo está con usted. Y toma más sentido cuando lo entendemos de esa manera y entendemos de que Dios está con nosotros en todo momento. De que Dios mira todas nuestras acciones. Y también debería de poner también un temor reverente hacia nuestras acciones delante de Dios. Que nos ponga a pensar 2 veces antes de que nosotros tomemos una acción que no sea grata delante de los ojos de Dios. Entonces, en otras traducciones, la palabra consolador puede ser como consejero, puede ser consejero, consolador, pero vamos a ver de que va mucho más allá esta palabra. Hay otra palabra que también lleva la segunda parte, que es el sustantivo de kleros, que es la palabra iglesia, pero la palabra en el griego es iglesia. Y lo que quiere decir es de que fuimos llamados fuera del mundo y llamados hacia estar en la familia de Cristo. Llamados fuera del mundo y llamados hacia estar en la familia de Cristo. Es un llamado muy grande y es un llamado que solo por medio del Espíritu Santo nosotros podemos ahora formar parte de esta gran familia. Que nunca lo tomemos en vano, que nunca lo tomemos por poco, porque es el precio más grande que Cristo pagó. Una persona que no necesitaba hacerlo, pero lo hizo completamente por amor. Y por lo tanto somos frutos de su amor. Entonces, este mundo, fuimos sacados de este mundo, de lo que vivimos todo el tiempo. Vemos de que es un mundo lleno de maldad, un mundo lleno de pecado. Y si somos honestos, nosotros caemos en pecado de vez en cuando. No es algo en lo que habitamos o no deberíamos de habitar. Si es de tal forma, debemos reconsiderar si en verdad formamos parte de la familia de Cristo o no. Pero si ese fuera el caso y usted tiene vida en esta noche, aún es tiempo para que usted venga a los pies de Cristo. Entonces, las buenas noticias, sea que usted forma parte de la familia, esa es buena noticia. Y si aún no lo es, usted lo puede ser. Y esa es la buena noticia. Podemos ver otras palabras que forman o que son similares a paracletos, que conocemos en nuestro idioma nativo, como por ejemplo paralelo. Vemos de que son 2 objetos o 2 cosas, 2 personas que están al lado. Podemos ver comparable, cuando 2 cosas están junto al lado y se están siendo comparadas. Un paradigma, un paramédico, un médico que está junto a el paciente, al lastimado, al herido, al enfermo. Entonces vemos de que el Espíritu Santo en todo momento nos quiere dejar claro que no solo es un consolador, sino que habita y está junto con nosotros en todo momento. ¿Y por qué hago esta énfasis tan grande? Bueno, porque tanto como joven, como adulto, a cada uno de nosotros creo que nos llegan los momentos cuando nos sentimos que todo el mundo se nos viene encima, que ya no hay solución a nuestra situación, de que a nadie le importa lo que nos está sucediendo. Y claro, creemos en Dios, creemos que Él es el Todopoderoso, pero no está de más reconocer de que a todos nos llegan esos momentos depresivos. A todos nos llegan los momentos de debilidad donde no ejercemos la fe como deberíamos estarla ejerciendo. Y por lo tanto es importante. No es de que nuestra fe va a estar al 100% todo el tiempo, pero cuando no la esté, nosotros saber de que dependemos y tenemos al Consolador a nuestro lado. Tenemos al que no solo nos dice, it's gonna be okay, no. El que te sostiene, el que te santifica, el que cuando has caído te vuelve a levantar porque Él te ha rescatado y el Señor no solo murió por una salvación posible, sino que nos dio vida eterna. Vida eterna, un regalo inmerecido definitivamente, pero un regalo en el cual podemos gozarnos todos los días. Gracias a Dios por esa salvación que nos ha dado. Amén. Entonces, en medio de una crisis, ¿a quién podemos acudir? Al Consolador. En medio de una angustia, ¿a quién podemos acudir? Al Consolador, al que está
justo a tu lado, al que está justo ahí cuando tú más lo necesitas. No solo en los momentos buenos Él está ahí, no solo cuando me siento bien, no solo cuando las cosas salen a la perfección, o como dicen, calidad, completamente bien. No, Él está en todo momento con nosotros. Y creo que es importante, mientras yo leía y estudiaba esto, era un buen recordatorio para mi vida y, por qué no decirlo, para mi alma también. El saber de que no estoy solo, el saber de que Dios está con nosotros a través de su Espíritu. Y es muy presente y es muy real. El punto número 2 es las promesas del Espíritu Santo a los suyos. Vuelvo y repito, las promesas del Espíritu Santo a los suyos. ¿Y cuáles son las promesas que Él nos hace? Bueno, si leemos el versículo 16 en el capítulo 14 de Juan, dice: y yo os rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros un par de días, un par de meses. Les voy a dar 3 meses de trial gratis y después renuevan su suscripción. No. 1 año, 10 años, no. Dice para siempre. Para siempre. Cualquiera de las dos cosas que venga primero. Si el Señor me llama a su presencia a una corta edad, gloria sea a Dios. Y si el Señor me permite ver el día de su regreso, gloria sea a Dios. Pero cual sea la situación, yo puedo tener la seguridad de que Él estará conmigo por siempre. Que yo puedo estar en el gozo del Señor por siempre. De que las fuerzas que yo tengo son proveídas por Él y las tendré por siempre. Y entonces veamos algo muy, muy importante en la misma palabra, que es consolador. La palabra consolador, como dije, puede ser traducida como consejero, como alguien fuerte, incluso en el latín es la palabra conforte, pero la palabra quiere decir con fuerza, y es alguien poderoso, es alguien fuerte, y es no solo poderoso nuestro Dios, pero es el todopoderoso. Entonces vemos de que cuando la palabra lo describe tal cual. Y esta palabra toma mucho más sentido y mucha más, puede disfrutarlo aún más cuando lo lee, porque entiende el papel que el Señor está tomando en nuestra vida. No solo fue un acto que Cristo murió en la cruz, resucitó y se fue y dijo que les vaya bien. No, Él está con usted todos los días. Él está con usted todos los días. Vayamos a Juan, mismo capítulo 14, versículo 1 y 2. Dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Qué quiere decir que no se turbe nuestro corazón? Que no temamos. Que nada que nos pueda suceder nos pueda derrumbar. Ahora, claro, como decíamos anteriormente, pueden venir situaciones, pueden venir crisis a nuestra vida. Momentos muy difíciles donde usted dirá: solo yo sé lo que yo he pasado. Y es entendible, pero independientemente de lo que usted y yo podamos pasar, déjeme decirle que no hay nadie más grande que Dios. No hay nadie más grande y más fuerte que el Espíritu Santo. Entonces, tenemos que tener muy presente de que cuando dice que nuestro corazón no se turbe, no quiere decir de que el temor no va a existir en nuestra vida. ¿En algún momento usted ha experimentado el temor? Yo sí. El temor a morir, el temor a fallar, el temor a defraudar, a la relación que tenemos con Dios, usted lo podrá nombrar, pero el temor de una u otra forma se ha hecho presente en nuestra vida. ¿Y qué hacemos entonces? ¿Será que el temor nos deja saber que Dios no está con nosotros? No. Muchos confunden la fe y el temor como si fueran polos opuestos. Si tú tienes fe, no puede existir el temor. Y si tú tienes temor es porque no tienes fe. Yo diría que eso no es correcto. Porque el hecho de que tenemos fe y se presenta el temor, nosotros podemos ser llamados valientes porque enfrentamos, a pesar de
el temor que puede venir a nuestras vidas, a pesar de la situación que puede venir a nuestras vidas. Y no porque yo sea fuerte o porque usted sea fuerte, sino porque Dios, Cristo y el Espíritu Santo está con nosotros. Por eso nosotros podemos ver a la vida, a las situaciones head on, y nosotros podemos tomarla y simplemente continuar. Muchas veces una victoria no se va a ver por abundancia ni tanta cosa, simplemente se va a ver porque sobrevivimos. Sobrevivimos la situación. Muchas veces se va a ver a la larga se va a ver la fuerza que desarrollamos, la sabiduría que Dios depositó en nosotros. Tal vez con los años se verá ese crecimiento, pero en el momento quizás no se mire como una victoria. Pero déjeme decirle que si está hoy aquí, esa es una victoria. Si está de pie, esa es una victoria. Si tiene vida, aire en sus pulmones, esa es una victoria. Y entonces, vamos entendiendo la importancia del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿verdad? Vemos de que desde un principio dice de que Dios sopló aire para darle vida al ser humano. Y el Espíritu siempre ha estado con nosotros desde el momento de nuestro nacimiento espiritual. Él ha estado con nosotros. Él ha existido siempre, pero en nosotros ha estado desde nuestro nacimiento espiritual. Y nunca se ha apartado. Nunca nos ha dejado. Y aquí está la mejor noticia. No se va a apartar. Nunca se va a apartar de nosotros. Entonces, qué bueno es Dios. Y qué bueno es la obra que cada uno de los tres en la Trinidad ha hecho. Dios Padre, desde la eternidad, nos escogió. Cristo, el Hijo, que también es Dios, vino a vivir la vida perfecta, sin mancha, de ningún pecado. Y tomó a bien hacer la voluntad del Padre. Y él experimentó el temor, pero obedeció a su Padre. Dijo que se haga su voluntad. Y que nosotros podamos vivir una vida donde más frecuentemente digamos, Señor, en tus manos están mis planes, en tus manos están mis deseos, en tus manos están mis anhelos, mi vida, mi salud, pero que se haga tu voluntad. Y créame que usted dirá, hermano, esas palabras son más fácil dichas que hechas, y yo estuviera completamente de acuerdo con usted, pero créame que hay una paz única cuando usted se completamente rinde delante de Dios. Una paz única, y no es rendirse, porque como humanos estamos acostumbrados a manejar nuestro propio barco y conducirlo a donde nosotros queramos, y nosotros somos como los marineros que dicen, no, yo me hundo con mi barco. Pero eso es orgullo. Nosotros más bien nos rendimos a los pies de Cristo, nos rendimos a la voluntad de Dios y tratamos lo más posible de seguir su voluntad todos los días. Entonces ahora que entendemos esto, ¿quién es el Espíritu? Sepamos de que somos frutos de su amor. Del amor del Padre en escogernos, del amor de Cristo en pagar el precio, que fue el Cordero inmolado. Y el Espíritu Santo que nos ama y nos muestra su amor todos los días. ¿Y en qué lo muestra? Lo muestra cuando nosotros le damos la espalda, desobedecemos, pecamos, y aún así su amor está ahí presente. Su amor está ahí presente. Usted dirá, pero yo no lo siento, no lo veo. No, yo diría, don't hold your breath. Don't hold your breath on that. No es simplemente un sentimiento. Pero cuando tú has llegado verdaderamente a los pies de Cristo, hay un perdón de pecados. Y eso sí tú lo puedes sentir. Hay un peso levantado sobre ti de toda la carga que tú llevabas, que era el pecado, que es quitado de ti. Y ahora llevas la santidad de Dios en ti. Eres llamado hijo de Dios y eres adoptado a la familia de Dios. Y decíamos de que en la palabra eclesía también somos llamados fuera del mundo, pero el Espíritu Santo no solo nos saca del mundo, sino que nos saca del mundo y nos lleva a una comunidad de fe. Nos lleva a una unidad de fe también. Porque muchos dirán,
Y he escuchado incluso muchas personas fuera decir, yo soy espiritual, pero no soy religioso. y es bien gracioso, la verdad, cuando lo dicen, porque dicen, yo creo en Dios y no necesito formar parte de una iglesia para creer en Dios. Y qué curioso es, porque Dios nos manda a formar parte de su cuerpo. Es negar lo que Cristo hizo al nosotros rechazar al formar parte de un cuerpo, que es la iglesia. Entonces nosotros formamos parte, somos unidos, somos el cuerpo de Cristo. Somos la iglesia universal, que es la traducción más adecuada para lo que cuando decía la iglesia católica, la iglesia universal. No vaya a pensar que nos vamos a persignar ahorita y vamos a comenzar a rezar. Y no estoy hablando de eso. Estamos hablando de que hay una iglesia universal que cree en Cristo, cree lo que Él ha hecho, cree en la Trinidad y tiene esta fundación que dejaron desde la iglesia primitiva y desde los tiempos de los apóstoles, y esa fe la que llevamos, las buenas nuevas que llevamos, la palabra, ni una sola palabra será cambiada, para que nosotros podamos no solo ahora saber que el Espíritu está con nosotros, pero llevar esta palabra hacia el mundo. Aún así, si ellos la quieran rechazar, aún si a ellos no les guste. Mucha gente dice, tú me ofendes con lo que estás diciendo, porque la palabra ofende, dicen. La palabra no ofende, nosotros simplemente no queremos dejar ese pecado. Y es la verdad. Y si nos duele a nosotros como creyentes, el mundo la va a odiar. La va a odiar. En algún momento nosotros éramos enemigos de Dios y odiábamos cuando nos hablaban del pecado y de lo malo, y nosotros nos fijábamos en la persona que nos estaba hablando y decían, pero si para ser cristiano voy a ser como tú, mejor no. Y buscábamos 1001 razones por qué no queríamos ser cristianos, pero gracias a Dios y el Espíritu Santo, de que a un alma muerta le dio vida. A un alma muerta que estaba perdida en pecado, le dio vida. Porque fue un cambio completamente de 360 grados que le dio a un alma muerta, a una disposición que amaba el pecado. Y ahora, aunque cometemos pecados, pero no nos deleitamos en él. Cuando lo cometemos nosotros, quizá no inmediatamente, aunque debería ser de esa manera, pero en algún momento llegamos a un arrepentimiento. No solo es sentirnos mal de lo que hicimos, no solo es decir, bueno, supongo de que debo de disculparme. No, es un arrepentimiento genuino que solo el Espíritu de Dios puede traer a nuestra vida. Entonces, para terminar con el tercer punto, vamos a ir a Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículo 48. Dice, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Hermanos, lo que se nos ha sido dado no es cosa pequeña. No es poca cosa. Se nos ha sido dado una vida eterna. Y el acto más grande de amor que usted puede darle a su familia, a su amistad, a un compañero de trabajo, a un extraño, es compartirle esta palabra. Así ellos la odien, así ellos le den la espalda y le digan, nunca quiero que me vuelvas a hablar de eso. Pero el acto más grande que podemos hacer es compartir esta palabra. Porque es el acto más grande que Cristo hizo por nosotros. Y ahora tenemos ese entendimiento de lo que Él hizo y lo que sigue haciendo día con día. Entonces, ¿creemos que Cristo vive? Tenemos que anunciar esta palabra. ¿Creemos que Cristo reina en nuestro corazón? Tenemos un deber como iglesia a llevar esta palabra. Entonces, en esta noche, que no salgamos como llegamos. Usted quizá tuvo una semana extensa de trabajo, cansada, 8, 10, 12 horas, no sé, por día. Pero que salga de este lugar consolado. Con el significado bíblico de la palabra consolado. Que salga con las fuerzas que solo el Espíritu Santo nos puede dar. Y que usted pueda el día de mañana y el domingo y la semana que venga y de aquí en adelante nuestra vida sea guiada con el conocimiento de que Cristo
pagó el precio y el Espíritu Santo ahora nos acompaña todos los días. Todos los días. Dígale que está a la par, por si no se la cree todavía. Dígale todos los días. El Señor está contigo todos los días. Y dígaselo a usted mismo también. Porque muchas veces es difícil aceptarlo, pero diga, Dios está conmigo todos los días. Muy bien, iglesia. Pongámonos de pie. Vamos a darle gracias a Dios por este regalo enorme que nos ha dado.